Ok, entonces, el libro de Ruth. No voy a mentirles, este libro me tiene bastante emocionado. Particularmente me gusta mucho cuando tenemos que enseñar un estilo narrativo que son historias. A mí me gusta adentrarme en la historia y ver los colores y los sabores y los diferentes detalles que hay en el texto. Y la semana pasada iniciamos con el capítulo 1. Entonces, si usted no vino o si vino, déjeme igual darle un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, hasta el momento hemos conocido a 2 de los 3 personajes principales de este libro, ¿ok? Hemos visto a Noemí, una mujer de Belén, que Belén significa casa del pan, que se mudó a Moab junto a su esposo Elimelec. Entonces se mudaron de Belén, una nación judía, a Moab, una tierra pagana. Ahí tuvieron 2 hijos. Estos 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, ¿verdad? Ninguno de esos 2 matrimonios tuvo hijos y de repente tanto Elimelec como sus 2 hijos, los 2 hijos de Noemí, fallecieron. Entonces Noemí escucha que otra vez en Belén hay provisión y hay alimento, entonces decide regresar y Ruth, una de las mujeres moabitas, dice: hey, yo me voy con usted. Y resulta que vuelven a Belén. Encontramos el segundo personaje de esta historia, que es Ruth, una nuera de Noemí, una mujer de Moab que se va con su suegra a Belén. En ese momento de la historia hay mucha tristeza. Ellas perdieron todo, están con las manos vacías, tanto así que Noemí, la mujer que era de Belén, dice: hey, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque estoy con amargura. Ella dice: me fui llena y regresé vacía. Entonces, imaginémonos un poco dónde nos encontramos. La vida para ellas, a través de sus lentes, es oscura, es triste, no hay mucha esperanza, están con las manos vacías. Y así llegamos al capítulo 2. Y vamos a iniciar en el versículo 1. Si usted lo tiene ahí, puede leer conmigo. Dice: había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Entonces iniciamos este segundo capítulo con la introducción, con la presentación de ese tercer personaje clave, Booz. La palabra o la frase en hebreo que se utiliza para describir quién era Booz es muy amplia, hay mucho significado. Habla de su fuerza física, probablemente era un hombre grande, fuerte, habla de su estatus, pero también habla de su carácter. La traducción que usamos nosotros, Nueva Traducción Viviente, lo describe como un hombre rico y muy influyente. Pero eso también quiere hablar de alguien importante, de alguien con poder, de alguien respetado, de alguien con buena fama. Pero también noten que en este primer versículo se nos deja claro que este Booz era pariente de Elimelec. O sea, estaban relacionados con la familia. Y este es un detalle bien clave para el resto de la historia. Iniciamos, se nos presenta Booz. Y continuamos, versículo 2, dice así: un día, Ruth, la moabita, esa etiqueta nadie se la quita. Siempre que se habla de Ruth, se habla de dónde era. Recuerden todo el trasfondo de una nación pagana. Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, mija. Está bien, hija mía, puedes ir. Entonces, hasta el momento vemos un contraste bien grande entre estos 2 personajes. Booz, rico. Ruth, pobre, no tiene nada. Booz es influyente. Ruth no tiene influencia. Vive solamente con su suegra en un lugar nuevo. Booz es de Belén, una nación hebrea. Ruth es de Moab. Hasta el momento podemos ver que estos 2 personajes no tienen nada en común. Booz tenía abundancia y Ruth no tenía nada. Pero una de las cosas más claves de esta historia es la determinación de Ruth para hacer algo.
Pongan atención a eso. Ella se despierta en su escasez, en su luto, en su tristeza. ¿Y saben qué dice? Ella dice, voy a hacer algo. Voy a salir y voy a tomar acción. No me voy a quedar aquí de brazos cruzados. No me voy a quedar aquí estresada y ansiosa por todas las cosas que me están pasando. No me voy a quedar aquí quejándome, victimizándome. Voy a salir a ver si alguien es bondadoso conmigo. Esta palabra bondadoso, la semana pasada también hablamos de esta palabra hebrea, hesed, que habla de compasión, de gracia, de misericordia, de amor incondicional. Voy a ver si alguien tiene misericordia, compasión, bondad para conmigo. Ella primero le pide permiso a su suegra y después sale a recoger espigas de la cosecha de cebada. Entonces déjenme darle un poco de contexto. Esto que va a hacer Ruth es algo legal. No es que ella va a entrar ahí a algún campo a robarse la cosecha, sino que más bien en la ley de Moisés, la ley que seguía el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, establecía que todos los judíos tenían que dar estas oportunidades para que los desprotegidos pudiesen ser alimentados. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Y tengo un versículo aquí para que puedan tener un poco la idea. Levítico 19, versículo 9, se los voy a leer, dice así. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tu campo, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. Entonces, este es uno de los estatutos que Dios dejó para el pueblo de Israel para garantizar que el pueblo de Israel lo representaran a Él. Aunque esta es una práctica contracultural, dejar cosas ahí tiradas y no aprovechar y no sacar el máximo provecho de la cosecha, es una práctica, es un estatuto para que Israel pueda representar el hesed de Dios a los desprotegidos, para que pueda representar ese corazón compasivo, misericordioso, de gracia de parte de Dios hacia los desamparados. Entonces, en lugar de maximizar las ganancias y confiar en ellos mismos, Dios pone este tipo de estatutos, de establecimientos para que ellos confíen en Él. Entonces, Ruth es consciente de esto, pide permiso a su suegra y se va a ver qué puede recoger en los campos alrededor. Versículo 3. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía, adivinen a quién, a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Ok, entonces recuerden en el versículo 1, usted y yo conocimos de Boz, conocimos que era rico, influyente, pero hasta el momento Ruth no sabía nada de él. No sabía que él existía, pero resulta, esa palabra me parece interesante, resulta que justamente el campo al que Ruth terminó yendo era el campo de Boz. Qué cosas de la vida, ¿verdad? Alguien podría decir, qué coincidencia, qué suerte, qué casualidad, podrían decir algunos. Pero nosotros sabemos, como creyentes, que nuestro Dios es soberano. Y a Él no se le escapa ni media cosa. Él está tejiendo y orquestando esta historia de redención. Él está guiando los pasos de Ruth. Entonces no hay ninguna coincidencia aquí. Versículo 4. Mientras ella estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz, hey, ven acá, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es?
Noten el saludo de bendición, de cercanía que hay entre vos y sus trabajadores. Es algo cotidiano, rutinario. Probablemente vos estás involucrado en la cosecha. Hey, ¿cómo están? Dios los bendiga. Amén, Dios los bendiga a usted también. Y de repente en ese trato cotidiano, en esa caminata que se está dando vos para cerciorarse que todo está bien, de repente nota que algo no calza. De repente nota que hay alguien que no conoce y la pregunta que él hace es, ¿de quién es? Es una pregunta que se enfoca en la familia de la joven. Él está preguntando, ¿quiénes son sus parientes? Él también está preguntando, ¿quién es su papá o quién es su esposo? Y esta pregunta de quién es me recuerda mucho a mi familia, principalmente del lado materno. Es una familia muy grande, que yo probablemente hay familiares que no conozco. Y cuando hay una fiesta, una boda o algo así, que se reúne la familia, particularmente cuando uno es un niño, uno llega ahí y uno no tiene nombre, uno es el de Marisol, ¿verdad? Entonces yo llegaba, mire, ese es el chiquito de Marisol, Marisol la de nena, y yo era el chiquito de Marisol, ¿verdad? Así era como uno se conocía, porque era imposible aprenderse todos los nombres. Tal vez usted también ha experimentado esto. Y a esto es lo que se refiere vos. Él está diciendo, hey, ¿de quién es? ¿De qué familia viene? ¿De dónde salió? Pero esta pregunta también evidencia que hay cierto interés de vos por Ruth. Muchos pudieran apresurarse y decir, eso fue amor a primera vista. Pero yo creo que este concepto está bastante lejano en este tiempo. Sin embargo, vos parece que está interesado en saber quién es esa mujer. Versículo 6. El capataz le contestó, es la joven moabita. Otra vez, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Entonces, nuevamente, ¿qué etiqueta más grande tiene Ruth? La moabita, la moabita, la moabita. Y eso también quiere decir que ya se había corrido la historia. O sea, todo el mundo sabía de esta tal mujer moabita que se vino con su suegra a Belén. Todo el mundo conocía esta historia. Pero algo que también hay que destacar es que fíjense cómo el capataz elogia el desempeño de Ruth. Él dice, desde que llegó, no ha dejado de trabajar. No ha parado. Es una máquina. Qué esforzada que es esa mujer. Ruth es la clase de trabajadora que toda empresa quisiera tener. Si usted tiene un negocio, usted quisiera contratar a Ruth, no hay duda de eso. Es empunchada, le pone ganas y está ahí constante, esforzada, de inicio a fin. Versículo 8. Boaz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Ahora les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece que esto es suerte y ya? No. Esto es la providencia de Dios. Esto es mucho más que simplemente cumplir la ley de Moisés y dejar que Ruth agarre 1 o 3 granos que se cayeron. Esta es una provisión desmedida hacia ella. Estoy seguro que ni en los mejores planes que Ruth pudo tener esa mañana, ella llegó a imaginarse esta bendición. Iba a recibir trabajo, alimento, protección. Si tenía sed, hasta me iban a dar agua. Esto es verdaderamente increíble, sorprendente. Pero me queda claro que Dios la guió a este lugar específico, en este momento específico, para conocer a esta persona específica, para cuidar de ella. Él fue el que guió los pasos de Ruth. Él fue el que respaldó su iniciativa de salir de la casa esa mañana a ver qué encontraba. Él fue el que respaldó su esmero al trabajar duro. Entonces, déjame decirte algo. Lo que pasa, de igual manera, lo que está pasando en tu vida
no es casualidad, no es el destino, no es suerte, no es karma, una palabra que está de moda ahora, no es que me va a caer el karma. No existe tal cosa, aunque vivimos en un mundo caído y vamos a experimentar aflicciones, aunque experimentemos las consecuencias de nuestro pecado, que muchas veces son dolorosas y difíciles. Sin embargo, si vivimos para Cristo, podemos confiar que Él guarda nuestros caminos y que tiene un propósito para con nosotros en lo que sea que estamos atravesando. Él es un Dios soberano y a Él no se le escapa ni media cosita. Versículo 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. ¡Qué momento! Yo creo que podemos pasar este versículo muy rápido porque es bastante corto, pero pongámonos en un momento en los pies de Ruth. Ella había dejado a sus padres, a su pueblo, había perdido a su esposo, ya no tenía un futuro estable financiero, económico. Estaba viviendo con su suegra que estaba amargada tanto que se cambió el nombre. Y de repente, en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda esa oscuridad, ella es sorprendida con esta extravagante bendición. Imagínese esto, me lo imagino llorando y hasta gritando, tal vez dando brincos de la emoción. Gracias, gracias. Pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecer esta bendición? Para mí es verdaderamente inspirador ver el agradecimiento de Ruth. La gratitud brota de un corazón humilde que no se atribuye el derecho a recibir cosas. Déjeme decir eso otra vez. La gratitud viene de un corazón que no se cree el dueño de las cosas. Un corazón que no se cree merecedor de esto o aquello. La gratitud no brota de un corazón altivo, que exige, que demanda. No. La gratitud viene de ese corazón simple y humilde. Y esta gratitud me impacta. ¿Saben por qué? Porque la gratitud es algo tan extraño para nosotros hoy en día. Es algo tan ajeno a nuestra realidad porque todos nos creemos merecedores de las cosas. Vivimos en una cultura donde todos andamos defendiendo nuestros derechos. Andamos asegurándonos que se cumplan las cosas que nosotros merecemos, que se nos pague lo que tenemos que recibir, que se nos dé el trato que somos dignos de recibir. Y muchas veces por estar con ese sentido de derecho, con esa altivez, eso nos aleja de percibir las bendiciones de Dios. Nos aleja de percibir ese gesed, esa compasión, esa misericordia, esa gracia de Dios y damos todo por sentado. Entonces la pregunta que tengo es, ¿cómo tú puedes cultivar un estilo de vida marcado por la gratitud hacia Dios? ¿Cómo tú puedes poner en práctica la gratitud de tal manera que sea algo que te identifique, que sea algo que marque tu vida? Primera Tesalonicenses 5:18, algunos se lo saben, dice, sean agradecidos. A veces no. Cuando les va bien, no. Sean agradecidos en toda circunstancia. Y escucha esto, pues esa es la voluntad de Dios para ustedes, quienes, los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea que quienes hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, sí o sí tenemos que estar agradecidos porque en Él ya lo tenemos todo. Y cuando vemos a nuestro alrededor, se desborda en nuestro interior un agradecimiento genuino y puro porque somos claros y conscientes de que no merecemos nada y que todo lo que nos rodea es una bendición que desciende del cielo de parte de nuestro buen Padre, nuestro buen Pastor. Y entonces, al igual que Ruth, damos gracias, damos gracias, damos gracias, damos gracias. ¿Cómo puedes cultivar un estilo de vida marcado por la gratitud? Versículo 11. Vos le dices, sí, lo sé. Sé que eres una extranjera nada más, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo.
He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Versículo 12, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Vos dices, yo sé que eres extranjera. Yo sé que no mereces nada de este trato, pero también he visto cómo has mostrado tu gesed para con tu suegra, tu compasión, tu gracia, tu misericordia para con tu suegra. Y déjame decirte, Ruth, eso es algo que no se ve todos los días. Eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Eso es algo admirable y eso es algo inspirador. Entonces es cierto, Ruth, no mereces esto, pero yo no puedo verte hacer el sacrificio que haces y no querer contribuir. Y no puedo nada más ver el sacrificio que estás haciendo para con tu suegra y quedarme de brazos cruzados. Yo quiero ser parte. No puedo hacerme de la vista gorda ante tu compasión, ante tu lealtad. Entonces, otra pregunta para nosotros. ¿Nosotros reaccionamos así para con los demás? ¿Con empatía, con compasión hacia lo que ellos están viviendo? ¿O somos rápidos para juzgar, para criticar, para burlarnos? No, eso es de Moab. Aquí ni entres. Hey, vaya para otro campo. Aquí no aceptamos moabitas. ¿O somos compasivos? Muchas veces ni tenemos idea de lo que otras personas están atravesando. Y vos muestra bondad, compasión para con Ruth, consciente de todo el esfuerzo que ella ha hecho. Y él dice, yo quiero ser parte, yo quiero ser incluido en esa lealtad de amor incondicional que tienes para con tu suegra. Vos tienes compasión y después le da esta imagen tan gráfica, tan tangible, tan rica. En el versículo 12, él dice que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. El Señor Dios del pueblo de Israel, quien ha demostrado ser todopoderoso, fiel por generaciones, que ese Dios te recompense. Que ese Dios te recompense. ¿Por qué? Porque tú has venido a refugiarte en sus alas. Qué hermosa ilustración. Tal vez Ruth no era consciente de qué clase de Dios ella había venido a seguir. Recordemos, ella era de Moab, adoraba a otros dioses, otras imágenes que ellos mismos construían, pero vos le recuerda, el Señor Todopoderoso que estás ahora siguiendo, Él cuida a los suyos, Él protege a los suyos, Él guarda a todos los que vienen a arroparse bajo sus alas. ¿Tú has visto alguna vez una gallina cubrir a sus polluelos? ¿Tú has visto esa imagen, cómo a veces ni se pueden ver los pollitos porque están cubiertos por sus plumas? Ahí están seguros, ahí están tranquilos, ahí no pasan frío, ahí están completos, tienen todo lo que necesitan. Ruth pudo haberse refugiado en otros lugares, pero ella vino a refugiarse en el Señor y ahora disfruta de estar bajo las alas del Dios omnipotente. Y esta es una imagen que está plagada en los salmos. Y yo tengo 3 salmos que quiero aquí mencionarte rápidamente. Salmo 17:8. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Habla de cuidado, habla de protección. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Salmo 91:4, con tus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Miren cómo está tan claro esta idea que bajo las alas del Dios Todopoderoso estamos cuidados, estamos escondidos. Podemos estar seguros aún en medio del peligro. ¿Qué quiere decir todo esto?
Él cuida de ti, Ruth, le está diciendo Boaz en este momento. Él ve todo lo que has atravesado, todo lo que has experimentado. Él sabe el dolor que viviste al perder a tu esposo. Él sabe la incertidumbre que estás viviendo hoy al iniciar una vida de cero en Belén. Él sabe el hambre que has pasado viajando de Moab hasta aquí. Él conoce el cansancio que puede estar experimentando tu cuerpo hoy mismo por estar trabajando tan duro bajo este sol. ¿Pueden imaginarse lo refrescante que es para Ruth, lo animante que es recibir estas palabras de parte de Boaz? Yo tengo una pregunta para ti. ¿Sabías que el mismo refugio al que acudió Ruth está también disponible para ti? ¿Sos consciente de eso? Hay un Dios todopoderoso, con autoridad sobre todo, que sostiene los cielos, los mares, la tierra en sus manos. Y aún así, siendo todopoderoso y siendo tan grande, también fija sus ojos, su mirada hacia los suyos. Él brinda protección y cuidado para todo aquel que se refugia bajo sus alas. Y no es a cambio de algo que puedas darle, no hay un precio que pagar, sino es su amor y su bondad, de su gesed para con los suyos. Entonces, déjame dejarte esto claro, hacer un paréntesis. Antes era imposible que ninguno de nosotros pudiese tener acceso a acercarse a ese Dios cuyas alas nos tienen seguros. Era imposible porque nuestro pecado nos separaba de ese Dios santo. Pero Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio, la deuda de nuestros pecados, para ahora estar limpios y sin manchas ante Él y poder acercarnos libremente y poder acobijarnos en sus alas y poder hacernos ahí un puñito y estar seguros y estar completos en Él. Muchas personas aquí presentes pueden que no tengan esa imagen clara de Dios. Pueden que crean que Dios es nada más alguien que está ahí viendo quién hace algo malo para castigarlo, pero es un Dios misericordioso. Y tienes acceso a esa protección en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor que puedas estar experimentando. Solo acércate, rinde tu vida, ten fe y cree en su sacrificio y vas a poder disfrutar de ese cuidado. Versículo 13. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Hey, ven aquí, sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar después del almuerzo, Boaz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espinas, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. ¿Recuerdan que era parte de la ley de Moisés crear margen para que los pobres necesitados agarraran un poquito de las sobras? Bueno, esto es mucho, mucho, mucho más que eso. Tan solo dejarla que agarrara las sobras ya era una gran bendición, pero ahora ella tiene acceso a sentarse a la mesa, como si fuese miembro de la familia. Boaz le dice, déjenla que recoja, y es más, dejen caer cosas al propio. Imagínense esto, pónganse a pensar. Boaz le está diciendo a sus trabajadores que hagan su trabajo mal al propio. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Él le está diciendo, trabajen mal, porfa, háganme el favor y trabajen mal. Dejen las cosas ahí tiradas. Él va a recibir menos ganancia. Él se va a hacer más pequeño para poder bendecir a otros, para poder bendecir a Ruth. Y él no le debe nada a ella. Ni ella tiene nada que ofrecerle a él. Es pura bondad, es pura compasión. Estás demostrando gesed, misericordia, gracia, amor. ¿Y saben qué es algo que sí me llama mucho la atención? Es lo siguiente.
Nosotros, muchísimos años después, cuando vemos esta historia, no recordamos a Boaz como, oh sí, Boaz el fuertototote. Oh no, Boaz el millonario. Oh no, Boaz el que tenía tantos terrenos que era el más importante de Belén. Nada de eso importa. Nosotros ni nos preocupa saber cuántos trabajadores tenía, ni cuántos acres o hectáreas tenía. Lo que nosotros recordamos de un hombre como este es su generosidad, es su misericordia, es su disposición para unirse al plan de Dios. Entonces, quiero hacerte otra pregunta. ¿Será que tú estás tan adormecido por andar buscando dinero, por estar trabajando, por hacerte más rico, por hacerte más importante, que estás desaprovechando las oportunidades que Dios te da para bendecir a otros y para formar parte del plan de redención que Él está escribiendo aquí en esta tierra? ¿Será que tú estás tan distraído por las cosas materiales que no estás teniendo el impacto en el reino que puedes estar teniendo? Déjame decírtelo, tus riquezas, tus propiedades, tus carros se van a oxidar, van a estar obsoletos, van a acabar, pero el impacto que tengas en la vida de los demás al ser un instrumento en las manos de Dios tiene implicaciones gigantescas. Y eso verdaderamente es un propósito que puede saciar tu vida, porque para eso fuiste creado, para darle gloria a Dios y no para acumular riquezas. Entonces, ¿dónde está tu mirada? ¿Será que igual puedes trabajar ahí y dejar unos granos tirados, aunque tú pierdas, para ser parte de lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia? ¿O estás solo pensando en ti mismo? Versículo 17. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día. Y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. O sea, era fuerte Ruth. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Versículo 19. ¿De dónde recogiste todo este grano?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Entonces, algunas cosas aquí. Aún en medio del hambre y la necesidad que Ruth tenía, ella no solo pensó en ella misma, sino que le llevó un platito del almuerzo a su suegra. Le llevó un platito de lo que le sobró el grano tostado a su suegra. Suegrita, no hay que hacer cena, ya está cocinada, tome. Pero algo verdaderamente sorprendente es esto. Si uno hace los cálculos de los números que está aquí, aproximadamente ella cosechó de 30 a 40 libras de cebada. Eso es aproximadamente 2 meses de trabajo en un solo día. Un solo día, 2 meses de trabajo. Yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado eso. Y yo me pongo a conectar ideas y yo pienso, ¿se acuerdan cuando Noemí dijo, hey, me fui llena, llegué vacía? Llámenme Mara. Piensen lo que está pasando en la cabeza de Noemí. Noemí, ¿dónde está lo vacía que tanto hablabas? Te ves bastante llena. Esas 30, 40 libras de cebada es algo sorprendente. Dios le está mostrando a Noemí que Él cuida de ella. Esto es sorprendente. Y aquí podemos pasar al versículo rápido también, pero imagínense a Noemí otra vez. Cuánta alegría tuvo que haber visto al ver a su nuera, Ruth, con esa canasta al hombro y con un platito de grano tostado. Imagínense dando gritos. ¿Dónde recogiste todo esto? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Dando brincos, gritando. No sabía ni qué hacer. Noemí continúa diciendo, versículo 20, que el Señor lo bendiga. Le dijo Noemí a su nuera, nos muestra su bondad, su gesed, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió.
Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces, vamos a hablar de esta palabra redentor, de todo este concepto en las próximas semanas, pero solo para darles un contexto así rápido, era otro establecimiento de la ley de Moisés que si un hombre fallecía sin tener hijos, el hermano o algún otro pariente se tenía que casar con su esposa para que su linaje no se acabara ahí. Entonces Noemí no solo está feliz porque vio la comida, sino porque vos puedes ser el redentor de nuestra familia. Y ahí se los voy a dejar porque faltan más semanas más adelante. Versículo 21. Entonces Ruth dijo, es más, vos, ¿sabes qué dijo suegra? Me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente!, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Entonces, en esta época, para una mujer joven, soltera, viuda, era una condición bastante vulnerable. Era la temporada de los jueces. Cada quien hacía lo que era justo a sus propios ojos. Podía estar desprotegida, especialmente si venía de Moab. Cualquier cosa hubiese pasado. Pero Noemí le aconseja seguir con vos, porque ahí va a estar segura. Y ella obedece el consejo de su suegra y permaneció constante. Entonces noten esto, ella no solo trabajó un día, trabajó un ratito. Ella fue toda la temporada de cebada y toda la temporada de trigo, fiel, trabajando día a día. Entonces Dios proveyó, sí, pero no todo le cayó del cielo. Ruth no se quedó con Noemí ahí haciendo cosas en la casa, descansando en una hamaca. Ella salió a trabajar. Dios proveyó trabajo para que ella tuviera una actividad, para que tuviera una responsabilidad que fortaleciera su carácter mientras se ambientaba en esta nueva ciudad, en Belén. Entonces, una historia verdaderamente fascinante. A mí me encanta. Y también muy cuidadosamente escrita. Hay muchos detalles. Entonces, para terminar, nada más quiero recordar algunos puntos que mencionamos hoy. Tengo 4. El primero es este. Hay un dicho que no es bíblico, o sea, que no los traemos de la Biblia, pero yo creo que sí tiene implicaciones en la historia de hoy, que es el siguiente: a Dios rogando y con el mazo dando. Esa es la idea de que Dios es un Dios proveedor. Ese nombre es Jehová Jireh. Él provee. Pero eso no implica que nosotros nos quedamos de brazos cruzados. Eso no implica que nosotros no hacemos nada, sino que trabajamos con esmero en las tareas que Él nos ha encomendado. Entonces, ¿estás trabajando con esmero en lo que Dios te ha dado? Confiar en Dios no es paralizarme y no hacer nada. Confiar en Dios es esforzarme y descansar en el resultado, descansar en que Él está en control. Yo hice mi mayor esfuerzo. Yo me levanté en la mañana y trabajé, me esforcé, fui diligente y Dios se encarga de lo demás. Segundo punto que me reta este pasaje es una vida marcada por el agradecimiento. Me marca esa manera de Ruth de ser agradecida. Ella es consciente que no merece nada y por eso explota en agradecimiento ante las bendiciones que recibe. Entonces yo te pregunto, ¿tú tienes esa gratitud? ¿Tú agradeces a Dios por tu familia? En lugar de solo ver las cosas negativas, le das gracias por el esposo si estás casado, por los hijos si Dios te ha dado hijos, por la fuerza que Él te da para levantarte, para trabajar. Le das gracias a Dios por la iglesia en la que Él te ha plantado, por el trabajo que tienes, por las habilidades que das por sentado. Yo soy bueno en esto y ya, pero eso es una bendición que viene de Dios. Le das gracias a Él por el sustento. Tu vida está marcada por esa gratitud. La tercera idea se la robé a los Boy Scouts, que es siempre listo.
siempre listo. Cuando estamos conectados a la misión de Dios en esta tierra, tenemos que estar siempre listos para unirnos y formar parte de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Y este es el caso de Boaz. Él solo pasó por el campo caminando. Era un día normal y corriente. Y al ver el esfuerzo de Ruth y conocer su historia, él decidió bendecir a la que está haciendo de bendición. Y él no solo bendijo a Ruth, sino que por su generosidad bendijo a su suegra Noemí. Y las cosas de la vida, ¿verdad? Aconteció que de su descendencia iba a venir el rey David. Piensa en esto, Boaz iba caminando un día normal. Él pudo haberse ignorado a esa mujer, pero su mentalidad estaba tan conectada a la misión de Dios que no desaprovechó esa oportunidad, y Dios respaldó y bendijo ese acto de generosidad de Boaz para bendecirnos a todos nosotros. Generaciones después del rey David iba a venir nuestro Cristo, el Salvador. Pero si estamos demasiado ocupados con el trabajo, con el entretenimiento, y ni siquiera podemos orar y leer las Escrituras, ¿cómo entonces vamos a estar atentos para aprovechar esas oportunidades que Dios pone enfrente nuestro? Hay personas que tienen que cambiar de trabajo, aunque eso signifique un corte financiero, para poder involucrarse en cosas que edifican. Hay personas que tienen que sacrificar ciertos hobbies para tener más margen y bendecir a otros. Hay personas que tienen que empezar a servir aquí en la iglesia para menguar de mí mismo, para poder bendecir a otros y ser parte de lo que Dios está haciendo. Y hay muchas maneras de hacer esto, muchas maneras, no solamente los domingos. Hay un par de mujeres con hijos que vienen entre semana a acomodar las cosas de los niños para que estén listas los domingos. Eso es tan solo un ejemplo. Siempre hay mujeres, viudas o solteras que necesitan ayuda para cortar la grama, para mudarse. Las opciones son ilimitadas, pero tú puedes que estés tan ocupado y tan distraído con tu propio reinecito que no abres los ojos para formar parte del reino que permanece para siempre, el reino de los cielos. ¿En qué momento empezamos a pensar solo en plata, 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 en mí, que olvidamos lo que verdaderamente importa? Tenemos que estar siempre listos. La última idea es habitar bajo sus alas. Y esta es mi favorita. Ahí quiero permanecer y me ha impactado muchísimo al estudiar el texto. En este lugar pueden haber personas que se identifican más con vos, porque en este momento de la vida, de temporada, hay abundancia, están bien, hay provisión, pero también hay quienes en este momento se pueden identificar más con Ruth. Hay dificultad, hay escasez, no hay abundancia, pero en todo caso, independientemente de qué lado caigas, hay una invitación para ti, que es refugiarte al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, que es habitar bajo la sombra del Omnipotente, que es venir y meterte en sus alas y estar seguro y recordar que Él te ve, que Él es fiel y que no hay manera en la que tú puedas ser más bondadoso que Él. No hay manera en la que tú puedas ser más fiel que Él, pues Él recompensa a los que habitan bajo sus alas. Oremos juntos. Señor, queremos venir primeramente con gratitud. Señor, queremos venir con gratitud a reconocer que todo lo que nos rodea, todas las bendiciones que tenemos provienen de ti, de tu buena mano, porque eres un Dios generoso. Señor, perdónanos por dar por sentado tantas cosas, la salud, la vida, la familia. Señor, ayúdanos a vivir marcados por esa gratitud. Señor, te pedimos perdón también por estar tan distraídos en cuánta cosa creemos que es más importante que servirte a ti. Ayúdanos a siempre tener los ojos abiertos para ver de qué manera quieres que nos unamos a tu reino en el trabajo, con nuestros hijos, con los vecinos, con nuestras familias. Cada momento es una oportunidad para servirte, para representarte, para representar tu gesed, tu misericordia, tu compasión para con otros. Y mientras hacemos todo eso, Padre, ayúdanos a recordar que no estamos solos,
sino que tú estás con nosotros. Y tú nos abrigas bajo tus alas. Y en ti tenemos todo lo que necesitamos y en ti estamos seguros. Te amamos y damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.